La semana pasada nos habíamos honestamente felicitado de que el ministro Urresti había bajado los decibeles, el gobierno quería anunciar este paquete económico tan importante que hay que debatir. Bueno, el presidente tuvo el desliz de calificar como cloaca al Fujimori. Pero bueno, nos celebramos porque decíamos, una semana no habló Urresti. Hoy día, ¿para qué dijimos eso? Salió con todo. Hoy día, y fiel a su estilo, ¿no es cierto?, el ministro Daniel Urresti ha defendido a estos efectivos del grupo, este nuevo grupo que se ha creado, el grupo que se ha reforzado, para que salgan a la calle y que en año y medio de instrucción, el grupo Terna, perdón, es suficiente, según él, para combatir la delincuencia. Escuchemos lo que ha dicho Diego Urresti. Si nosotros vamos a decir, bueno, que la ciudadanía espere porque necesitamos oficiales que al mismo tiempo salgan como abogados, entonces 5 años muy poco para que sean medios científicos, 7 años los oficiales. Y los suboficiales, porque además de poder correr, detener a los delincuentes, también necesitamos que sean medios científicos los que van a detener a los arrebatadores de carteras, que sepan también hacer carteras. Los que van a, no, etcétera, ¿verdad? Entonces, en lugar de 3 años, como han dicho acá, vamos a prepararlos ya 5 años. Y que la ciudadanía que está en estos momentos con tremendos problemas, que espere, esperen que todavía estamos estudiando, ya no se preocupen. Y también sería bueno sacar una circular a los delincuentes para que se mesuren hasta que terminen de estudiar, ¿entienden? ¿No? Bueno, no sé si, yo no sé qué tan buenos sean los chistes de Urresti, pero lo cierto es que al gobierno creo que le hacen poco bien. En realidad el gobierno debería estar en otra etapa, pero bueno, el asunto es que el señor insiste y cada vez que se le dice algo se defiende como gato panza arriba y pega a todo el mundo. Fernando Rospigliosi, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mario. Yo no sé si esto es motivo de chiste, no sé, pero ya estamos en un nivel de que uno no sabe qué pensar, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Desgraciadamente la seguridad ciudadana que cada día se sigue empeora, ¿no? No es motivo de chiste, ¿no? Y está diciendo un conjunto de barbaridades. Los policías tienen que tener formación, tienen que saber cómo actuar. Si no, ocurren desgracias como lo que ha sucedido en Cajamarca hace poco. Hemos visto, esos policías son producto de este tipo de barbaridades. O sea, los sacan rápido de las escuelas, no saben usar un arma, esa arma que usó el policía que mató a esta persona, no se puede usar a menos de 25 metros en asuntos de orden público, le disparó a 4 o 5 metros, no está preparado emocionalmente, psicológicamente. Eso tiene que ser aprendido primero en la escuela y después en la comisaría. Fíjate, yo me he dado cuenta incluso que algunos serenazgos, municipios, se toman un buen tiempo en preparar a la gente que está pasando en las esquinas. Que no tienen armas. Exactamente. Entonces, ¿cómo la policía, que sí portan armas, no lo van a hacer? Por lo menos no se va a poner más esfuerzo y más dedicación a que sea gente que realmente responda a las necesidades de la población. No solamente eso, mira, cuando yo estaba en el ministerio, creamos el Escuadrón Verde. Estos Terna los han asignado al Escuadrón Verde en agosto del año 2003 para luchar contra la pequeña delincuencia. O sea, los cogoteros, los carteristas. Eso es así. Y se nombró como jefe a un excelente oficial, el coronel Juan Briceño, que era un hombre honesto y conocedor de la calle, de cómo funcionaban las cosas. Y muchas veces conversamos con él sobre las dificultades de esta lucha contra este pequeño delito. No es como dice este hombre que habla barbaridades, de que no se necesita preparación. Por supuesto que sí, porque no se trata solamente de capturarlo, lo que es ya un problema, porque tienes que tener un mapa del delito, saber dónde se cometen esos delitos, y tienes que actuar adecuadamente, sino además tienes que encauzar y procesar al delincuente. Así es. Probar el delito, eso no es fácil, requiere un conocimiento de la ley. Lo que se llama la flagrancia, ¿no? Porque en base a eso se puede recién procesar y meter a la cárcel. Y con el coronel Briceño me acuerdo que hemos conversado muchas veces sobre eso, sobre la dificultad que había
de probar el delito, porque no se trata de agarrar a la primera persona que pasa por ahí y dice, ya, este es el delincuente. Ahora, No es dice así. Urresti que en otros países de América Latina, hasta en menos de 1 año y medio de la formación. Mira, puede ser, depende de la formación que tengan antes, que aquí sabemos que la formación que tienen los muchachos en el colegio es deficiente, Así es. o en Estados Unidos, por ejemplo, donde todo el mundo tiene armas, y los muchachos desde 10, 12, 14 años ya saben manejar un arma. Entonces, y los que entran a la policía por lo general es gente que sabe disparar. Entonces, se supone. ya tiene... No, Claro. me refiero a Estados Unidos. A Estados Unidos, claro. Claro, o sea, hay estos muchachos que ya saben usar armas. La formación que le dan a Haití es mucho más sencilla y mucho más fácil. Acá no tienen idea de muchas cosas. Y como te decía, volviendo al tema del pequeño delito, no es fácil, es difícil porque tienes que probar el delito y tienes que tener conocimiento de leyes, tienes que actuar junto con la fiscalía, es complicado. Esa complicación es lo que justamente hace que mucha de esta gente que es atrapada salga pues en menos de 24 Claro, horas. y ya estoy viendo lo que va a decir después. Van a agarrar a cualquiera que está pasando por ahí y lo pasan a la fiscalía y le echan la culpa a la fiscalía. Pero siempre ha sido Es la así, ¿no? típica. Siempre le echan la culpa a la fiscalía. Bueno. ¿Eso es correcto, Fernando? No es correcto, pues, porque es verdad que a veces la fiscalía comete errores, pero también es verdad que a veces la policía comete errores, o el juez. Pero se trata de funcionar juntos y no estar atacándolos Y constantemente. coordinadamente, además, dicho sea paso, con los municipios y con los serenazgos, ¿no? Hay que actuar juntos porque, además, en pequeños delitos y en faltas es importante una cosa que no se viene aplicando y que hay que hacer funcionar, que es la existencia de jueces de paz en las comisarías. Así es, del distrito, de la zona. Y además tener un registro, porque si cometen una falta en un distrito y después se pasan al otro, tú tienes que tener un registro. Así para acumular los antecedentes. Para saber. Ese registro no existe hoy en día. No, pues, o sea, las cosas funcionan muy mal, no hay cosas elementales. Entonces, no se trata de agarrar a estos muchachos y sacarlos a la calle para decir, hemos sacado más de 2.000 Para que policías. sea una suerte de sereno reloaded, digamos. No, ¿no? y que el único objetivo de todo esto es engañar a la opinión pública y hacer que Hacer este show. personaje haga su show diario en la televisión y suba puntos en las encuestas, cosa que le Que le funciona. sube el rating al presidente. Bueno, ahora también el ministro Urresti aseguró, dicho sea paso, a propósito de las críticas que él tiene respecto a su trabajo, que no se aferra al cargo. Dice Urresti, no se aferra al cargo, pero ha asegurado que, por supuesto, que una vez que lo renuncien, él se va a dedicar a cualquier cosa, incluso a vender ahí en la avenida 28 de julio. Miren lo que ha dicho Urresti sobre este tema. ¿Cuál es mi fortaleza? Número uno, yo no estoy aferrado al puesto. O sea, si mañana yo dejo de ser ministro porque el señor presidente me dice, Daniel, muchas gracias, yo me regreso a mi casa, me tomaré un mes de descanso y de ahí buscaré en qué trabajar, ¿no? Pondré mi puesto ahí junto a los de 28 de julio, que ya me conocen. Entonces, yo no me aferro al puesto, o sea, no me interesa aferrarme. Pero hay algo que yo no puedo aceptar, que no va conmigo, y es el hecho de que se me ataque sin ton ni son, y que yo no responda. Eso no va a pasar, no va a pasar. Bueno, son declaraciones en realidad ciertamente vacías, ¿no? La pregunta es por qué el presidente... O sea, debe ser que sí le suma al presidente de la República. Claro, sin duda, sin duda. Si no, no hay una explicación que una persona claro. siga hablando de este tipo de Claro, cosas. y esto que dice que cuando la atacan se defiende, no es verdad. O sea, nunca responde con argumentos a los argumentos que hay para criticarlo, jamás. Lo que hace es insultar lo que ha ocurrido recientemente con el diario El Comercio, que Así sacó es. precisamente un informe sobre el Grupo Terna, y en lugar de responder con argumentos, lo que hizo fue atacar a la familia propietaria del comercio. ¿Qué tiene que ver en este Habló de la asunto? concentración. Bueno, sí, una serie de cosas. Y no tolera que nadie discuta las cosas que está haciendo. Y aquel que osa hacerlo, inmediatamente lo insulta y lo agravia. No responde argumentos con argumentos. O sea, es absolutamente intolerante. ¿Quieres saber lo que te ha dicho hoy día?
No. Ahí está, mira, justo en la conferencia también le cayó a Fernando López, otra vez le cayó a Fernando López, parece que es la piñata de un rey, te he visto. Escuchemos lo que dijo sobre Fernando López, miren. Que la democracia es maravillosa. Eso es lo hermoso de la democracia. Cualquiera puede hablar, hasta él. Increíble. Hasta él puede opinar, ¿no? ¿No le parece maravilloso eso? Que hasta él puede opinar. A mí me parece maravillosa la democracia. Muy bien. Bueno, por lo que estamos hablando. Esta intolerancia a la crítica es absolutamente antidemocrática y autoritaria. O sea, nadie puede hablar salvo él. Es muy parecido a Hugo Chávez y a Correa. En el estilacho, ¿no? En el estilo, pero además, si tuviera poder, suprimiría la crítica como lo hicieron en Venezuela, lo están haciendo por las buenas o por las malas. Por las malas, por supuesto, porque no hay manera de suprimirla por las buenas. Y eso que dijo en relación al comercio, cuando el comercio sacó ese reportaje sobre Terna, sobre el grupo Terna. Sobre el tiempo de preparación. Muy interesante, sí. Dijo, la libertad de prensa está muy bien, pero el libertinaje no. O sea que una crítica era un libertinaje. Exactamente los términos que usaban los militares en la época de Velasco. Que decían, sí, libertad de prensa, pero libertinaje no. ¿Qué cosa es libertinaje? No, las críticas que le hacían a ellos. Eso explica por qué Ollantumala pues le baja la bandera verde o la luz verde, lo que fuera permanentemente, ¿no? O sea, claro que sí. Yo creo que ahí hay una suerte de convivencia ideológica o forma de actuar implícita que no se dice pero que existe, ¿no? Claro, pero además se trata de que obviamente él está en carrera política, ¿no? Está pensando en una candidatura para el 2016, yo estoy convencido de eso. Pero además hay otro elemento, que es que está tratando de presionar a las autoridades judiciales y fiscales. Este señor tiene un proceso por el asesinato del periodista Hugo Bustillo de Caretas, un día como hoy. Qué increíble, que exactamente hoy se conmemora eso. Yo vengo de la misa, donde estuvo la viuda, los hijos de Hugo Bustillos y bueno, otra serie de personas en la iglesia de Fátima en Miraflores. Un día como hoy, hace 26 años, fue asesinado Hugo Bustillos, un periodista de Caretas. Así es. Y lo mataron porque informaba. No murió en un enfrentamiento, no murió porque era un senderista, no, lo emboscaron y lo asesinaron militares porque él informaba sobre lo que estaba ocurriendo en Huanta, y el señor Ayacucho. Y el señor está involucrado en ese proceso. Él está procesado, no es que está investigado, no, ya lo procesaron. Un fiscal y un juez consideran que hay elementos suficientes para procesarlo porque creen que es culpable, uno de los culpables, porque en los años 90 yo trabajaba en Caretas y ahí se descubre que habían dos que estaban involucrados, porque ellos usaban seudónimos. Entonces se descubre los nombres de dos. Uno era el comandante de la base de Castropampa, Lavera Hernández, y el otro era Vidal Sanbento, que es uno de los autores materiales. Pero después la Corte Suprema, cuando lo sentencia, el año 2008, dice muy bien, Lavera estaba en el cuartel y ordenó el asesinato de Bustillos, pero lo mataron varios. En el asesinato intervienen varios, no solamente Vidal Sanbento, y entonces ordena que se siga la investigación. Y ahí es donde cae este señor Urresti, que era el jefe de inteligencia de la base. ¿Y sabes cuál es su coartada? Es increíble. ¿Cuál es? Su coartada es, no señores, yo era un hombre de escritorio, yo solo miraba papeles y nunca salía de la base. ¿Es así? Claro. Este hiperactivo que está todo el día en la calle y que dice que no le gusta el escritorio. Él no dirigió nada, no autorizó nada, se quedó en la base. ¿El oficial de inteligencia no sabía? ¿Y estaba sentado moviendo papeles en un escritorio? Por favor, eso no va. Él ha dicho que si en caso hay acusación del juez, él renunciaría, pero lo que falta es un procedimiento del juez. Pero nunca debieron poner a un procesado por asesinato eso es grave, en un cargo como ese. Por eso que eso se cuestionó desde el principio. Bueno, y justamente, Fernando, permíteme unos minutos, a quien también mencionó hoy día el ministro Urresti es al exdirector de la policía, el general Eduardo Pérez Rocha, quien había criticado por este tema de las municiones, ustedes saben. Pero vamos a escuchar lo que dijo sobre el general Pérez Rocha. ¿Tenemos ya el byte? En primer lugar, han debido decirle al señor Pérez Rocha que no hable de la época en que él estuvo, sino de la época actual. Estoy seguro que para él debe ser traumatizante, ¿cuál es la palabra adecuada
no haber podido lograr que durante la época que estuvo... ¿Qué fue él, para comenzar? ¿Cómo? ¿Qué fue? Pérez Rocha, director Sí. de la policía. No, director, pero ¿en dónde? ¿De colegio, gran unidad escolar? De la Policía Nacional. ¿De esta Policía Nacional? Sí. Bueno, disculpe, señor, ¿cómo se llama? Teresa Rocha. Disculpe, no, dígame el nombre, porque después van a pensar que lo estoy haciendo a propósito. Pérez Rocha. Pérez Rocha, señor Pérez Rocha. Disculpe usted, no he tenido el gusto de escuchar de usted, pero tengo que aclararle algo. En este gobierno se acabó justamente con esa práctica terrible de que los policías compren munición. Tenemos munición suficiente no solamente para los efectivos que están en actividad, sino en las escuelas, en las comisarías. Increíble, o sea, eso ya llegar a niveles realmente sorprendentes, ¿no? Inaceptables. Justamente estamos con... Buenas noches. Bueno, es lamentable ¿qué decir, no? cómo se ha referido de esta manera a un ex director de la policía, de la institución que él representa. Pérez Rocha es una persona respetable, uno puede tener discrepancias, acuerdos o discrepancias, pero no puede referirse así a las personas. Es una falta de respeto absoluto. Eso le está enseñando a la policía a actuar así. En el CADE, sí, reciente, estuvo el general Óscar Naranjo, que fue director de la policía de Colombia, ¿no? Colombiana, uno de los que impulsó la reforma colombiano, ¿no? Sí, y él hablaba de que el policía no solamente debe tener entrenamiento, debe tener formación, el policía debe ser un líder de la comunidad en la que trabaja, debe estar cerca de la población, tiene que aprender eso. Entonces, la idea es, los policías tienen que formarse en las escuelas, y la formación hoy día es pésima, porque en la mayoría de escuelas policiales la policía no tiene capacidad para manejar 28 escuelas, como hemos visto lo de Cajamarca, y después tienen que hacer un trabajo en comisarías. Ese tiene que ser su primer destino, para que aprendan una serie de cosas, entre otras, relacionarse con la población y aprender el trabajo policial ahí. Y luego viene la especialización. De repente se está confundiendo el modelo chavista de milicias urbanas con policías, ¿no? De repente él quiere establecer este concepto de milicianos pagados con propina para que salgan a buscar delincuentes, ¿no? O sea, no tienen entrenamiento, menos formación, y no tienen ese paso por la escuela básica de relación con la comunidad, que es la comisaría. Entonces, es un error. Y respecto a este asunto de la munición, cuando el general Pérez Rocha ha sido director de la policía, cuando haya sido ministro, el presupuesto de inversión del Ministerio del Interior, ¿cuánto era? 0. O sea, era una época de austeridad, se venía de la recesión y de la crisis. No había tanta plata como ahora, o como hubo hasta hace poco. No había nada de plata. Ahora el Ministerio del Interior tiene cualquier cantidad de dinero, pero no la utilizan adecuadamente. Entonces no hay una preparación adecuada. Y esto de las 28 escuelas policiales es uno de los peores desastres. ¿Por qué? Se privilegia el número y no la calidad. Entonces la mayoría de las escuelas que están en provincias son muy malas. Yo he pasado acá hace poco menos de un año en otro programa este lamentable caso de una de las escuelas que los alumnos, los chicos que van a prepararse llevan sus propios colchones. Juan José Díaz Dios me ha puesto el ejemplo de la escuela de Sullana, que no tenía ni agua, ni luz, o sea, realmente con esa precariedad. El coronel jefe de la escuela de Puno, según informaciones aparecidas en la República, cayó porque estaba cobrando para el ingreso. El coronel jefe de la escuela de Ayacucho se había llevado los enseres de la escuela a su casa y tenía a los estudiantes de la escuela como empleados domésticos en su casa. Entonces, y esos son unos pocos casos que se han descubierto. Esas son la mayoría de escuelas. No puede funcionar así. Lo que mucha gente no entiende es que no hay reforma, tú lo has mencionado en varias oportunidades, no hay reforma integral de la seguridad ciudadana, más allá que, independientemente de un plan, porque efectivamente el plan no existe en este gobierno, pero además del plan, ese plan debería tener como punto de partida la reforma de la policía. Y esa reestructuración tiene un costo, tú sabes, políticamente muy alto, pero si no estás dispuesto a darlo, esto es puro... Es como hicieron en Colombia, ¿no? Pero además eso requiere un consenso político. Así es. Tú no puedes hacerlo enfrentándote a todo lo demás. Como política de Estado, o sea, no puedes estar intentando eso y decirle cloaca a la primera fuerza de oposición o lo que fuera, pues, ¿no? Eso es absolutamente contradictorio con la necesidad de los cambios que se necesitan. Lamentablemente, creo que esto va a seguir deteriorándose y que este gobierno... ¿Tú crees que va a ser candidato Urresti?
Yo creo que, bueno, no sé si va a hacerlo, pero que él quiere hacerlo, me parece clarísimo, porque toda su acción está en función no de la seguridad ciudadana, sino de su propia figura. Mira, aparece dando el play de honor en el partido de Alianza U, carga el anda del Señor de los Milagros. Han hecho un muñeco con su cara. No, va a ser el muñeco más importante del año nuevo, el que no sé, hasta que compite con el muñeco de Milés Figueroa. De verdad, o sea, está definitivamente alzado. Va a la Teletón. O sea, busca popularidad por cualquier lado. Y todos los días está dando conferencias de prensa. Le quemó el pastel a Nájara. Sobre la Federación Peruana de Fútbol, enfrentándose con Burga. ¿Qué tiene que ver en ese tema? Pero sabe que eso le puede dar puntos y es lo único que le interesa realmente. Artificiales. Fernando, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, cordialmente invitado a este espacio para hablar ahora de quizás de otros temas más importantes que tiene, como el narcotráfico. Efectivamente, que deberían, hay que desurrestiar, creo yo, un poquito la agenda política. Gracias, Fernando. Nos vamos a la pausa y venimos con la parte final.